El tema del día de hoy, Annelies y Marco, es cáncer pulmonar. Es un tema muy importante porque este cáncer es muy frecuente en nuestro país. Y para comenzar este tema, lo que ustedes deben de saber es los tipos de cáncer de pulmón. Hay cánceres que son de células muy chiquititas, pero como los perros muy chiquititos, son muy peligrosos estos tipos de cánceres. ¿Y a qué me refiero que sean muy peligrosos? A que son células bastante agresivas, o sea, células que se multiplican en gran cantidad en cada segundo, cada minuto, a diferencia del cáncer de las células no pequeñas del pulmón. Como son células no pequeñas, así como los perritos más grandes que suelen ser más tiernos, igual este cáncer de células no pequeñas tienden a ser menos agresivas. Eso quiere decir que su crecimiento es lento y por lo tanto, luego de pasar varios años, recién hay una cantidad moderada de células que se están multiplicando. En cambio, las agresivas, como les decía, al toque se multiplican y al toque se van a otros órganos. Por eso es que el cáncer de células pequeñas, cuando ustedes lo diagnostiquen en el paciente, es que muy probablemente, como ese cáncer avanza demasiado rápido, muy probablemente la persona ya tenga pues el cáncer no solo en el pulmón, sino que ya haya hecho metástasis a hígado con mayor frecuencia, a sistema nervioso central, a ganglios, etc. Entonces, esos son los dos tipos de cánceres, el de células no pequeñas a la izquierda y el de células pequeñas. Como saben, como ya les mencioné, células pequeñas, muy agresivas, pero afortunadamente este cáncer es muy poco frecuente, 20% de frecuencia. Y afortunadamente las células más grandes, las más tiernas, las menos agresivas, son las más frecuentes, 80%. Estos dos datos que les acabo de dar, la frecuencia, cuál es más frecuente, cuál es menos frecuente, la agresividad, cuál es más agresivo, cuál es menos agresivo, tan solo con esos dos datos, chicos, ya se banquearon 4 preguntas muy frecuentes en exámenes. Ahora vamos a ver los 3 tipos de cáncer de células no pequeñas. Las no pequeñas, como dice su nombre, pueden ser células son células del propio epitelio de las vías aéreas. Como ustedes saben, en las vías aéreas tenemos, en principio, ¿quién me escribe en el chat, Marco o Annelies? ¿Qué tipo de epitelio es el epitelio respiratorio? ¿Es un epitelio plano? ¿Es cilíndrico? ¿Es estratificado? ¿Monoestratificado? ¿Alguien puede escribir al chat o puede prender su micro? Ya, conceptos muy básicos de esto, chicos, los tienen que saber. Este epitelio, como ustedes ven, tiene una capa basal de células y tiene capas altas cilíndricas. Pero estas capas cilíndricas no es que sea una capa que sea arriba de las células basales, sino que está también conectada a la membrana basal. Muy bien, Marco, exacto. Es un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, porque las células cilíndricas tienen cilios, pero el nombre completo de este epitelio es con células caliciformes. ¿Ok? Ya. Lo otro es que estos 3 tipos de cánceres, el adenocarcinoma, el de células escamosas y el de células grandes, va a depender de qué célula de este epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, qué tipo de célula de ellas está afectada. También recuerden que cuando nosotros llegamos al alveolo, ahí hay 2 tipos de células, que son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Imagínense el alveolo como un globito. Bueno, es un globito. Que las células que están dispuestas alrededor de todo el globito, esas son células planas, son células tipo 1, ¿no? Planas como un palito del 1. En cambio, en los extremos del alveolo, o en los bordes del alveolo, como lo quieran llamar, hay células
más cuadraditas o acilíndricas, que son como dos rayitas, neumocitos tipo 2. Dos rayitas, neumocitos tipo 2, cuadraditos. Entonces, el adenocarcinoma deriva principalmente de los neumocitos tipo 2 y de las células caliciformes, ¿ok? Se llama adeno porque es un cáncer que va a formar glándulas. Una glándula es un conjunto de células que tienen secreciones. Los neumocitos tipo 2 secretan la sustancia surfactante que ustedes ya conocen y las células caliciformes secretan moco. Por otra parte, están el cáncer de células escamosas. Se llama así porque específicamente el epitelio, células cilíndricas, células basales, van a dejar de ser de ese tamaño y se van a convertir en células planas. Imagínense que el epitelio ahora no es pseudoestratificado cilíndrico ciliado, sino que ahora todas las células son planas. Ya. A ese cambio de epitelio cilíndrico a otro tipo de epitelio se le conoce como metaplasia. ¿Ok? Metaplasia, cambio de un epitelio por otro. Entonces, en este caso, la metaplasia se llama escamosa. ¿Por qué? Porque las células son escamosas. Células escamosas es lo mismo que decir células planas. Entonces, en síntesis, ¿por qué se llama cáncer de células escamosas? Porque es una metaplasia, es un cambio del epitelio bronquial a un epitelio escamoso. Y finalmente, el cáncer de células grandes. Como ven, acá dice epitelio, sí. Es un cáncer que nuevamente deriva del epitelio, ¿no? De las células cilíndricas, las células basales, de las células caliciformes no, porque ese es adenocarcinoma, pero es un cáncer bastante complejo, o sea, no es que la célula se transforme en una célula escamosa, como el cáncer de células escamosas, sino que en el cáncer de células grandes las células se tornan muy amorfas, o sea, prácticamente no se diferencian si es una célula epitelial plana, si es cúbica o si es cilíndrica, no se diferencia. Por eso este cáncer se le conoce como indiferenciado. Okay, las células se ven bastante anómalas y las características de las células las vamos a ver en un ratito. Ahora vamos a ver los factores de riesgo. Esto también es pregunta de examen. En el adenocarcinoma, okay, el cáncer de células mucosas, el principal factor de riesgo es el EPOC. El EPOC, como... ese tema todavía no lo vemos. Pero bueno, como lo vamos a ver, el EPOC es básicamente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la cual hay mucho moco que está taponando las vías aéreas. Y este moco, ¿por qué se produce? Por un estímulo nocivo externo, ¿no? Del ambiente. Este moco, ¿quién lo produce? Las células caliciformes. Entonces, si hay mucho moco, eso quiere decir que hay muchas células caliciformes produciendo esta mucosidad. Y si hay muchas células caliciformes, en algún momento se comienzan a transformar en células más tumorales, células ya dañadas, células ya con el ADN dañado se comienzan a multiplicar muy rápido. Y así es como se genera el cáncer. Este es más frecuente en mujeres. A diferencia de los otros dos, el de células escamosas y el de células grandes es más frecuente en hombres. Y acá sí, en estos dos tipos de cánceres, el tabaco es el principal factor de riesgo, ya no el EPOC. ¿Y por qué el tabaco? El tabaco es un estímulo bastante agresivo para el epitelio, genera daño al epitelio, a las células ciliadas, a sus cilios, le genera bastante daño, ¿ok? Los atrofia a las células. Entonces, la forma de responder de ese epitelio es, ok, yo, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, soy débil, soy muy débil contra la nicotina del tabaco, ¿no? La nicotina me hace mucho daño. Entonces voy a cambiarme por un epitelio que es mucho más resistente a esta nicotina del tabaco. Y ese epitelio que es más resistente es justamente el epitelio estratificado plano. Entonces, así es como cambia el epitelio estratificado plano y así es como el tabaco es un factor de riesgo para el de células escamosas. Igual para el de células grandes. Acá, hombres son los que tienen con mayor frecuencia esos tipos de cánceres y particularmente el de células indiferenciadas es el de células grandes. Algo que también tienen que saber es cuál es el cáncer de células no pequeñas más frecuentes, el adenocarcinoma. ¿Okay? Adenocarcinoma.
40% adenocarcinoma, 20% escamosa, 3% grandes. Bueno, esas son cifras que no las deben manejar exactamente, pero sí les van a preguntar cuál es el más frecuente de las células no pequeñas. Ahora vamos a ver cada vez más datos de cada cáncer. Vamos a comenzar con el más frecuente, adenocarcinoma. Acá, y en todos los cánceres en general, chicos, en cáncer de pulmón es fijo, pregunta, examen fija, saber la ubicación de dónde va a estar esa célula tumoral, ¿ok? Dónde se va a formar el tumor. Entonces, acuérdense de lo siguiente. El de células escamosas es el único de cáncer de células no pequeñas que está aquí al centro. Si ustedes se dan cuenta, esta es la tráquea y acá se está dividiendo en su bronquio derecho y en su bronquio izquierdo. Y miren dónde surge este tumor. Este tumor que, mire, tiene un foco de necrosis al centro, ¿no? Frecuentemente. Se origina justo donde nace este bronquio, donde nace una vía aérea de gran calibre. ¿Ok? En cambio, el adenocarcinoma se origina en la periferia, porque recuerden que el adenocarcinoma podía ser o podía surgir, originarse de los neumocitos tipo 2. ¿Y dónde están los neumocitos tipo 2? En los alvéolos. ¿Y dónde están los alvéolos? Pues los alvéolos no están aquí cerca de la tráquea o cerca del bronquio. Los alvéolos están en la periferia, ¿no? Pegados o más cerca a la pleura. Ya, entonces hasta ahí vamos, adenocarcinoma periférico, localización periférica, de células escamosas, localización central, de células grandes, igual que el adeno, de localización periférica. ¿Ya? Otro dato que agregan acerca del adenocarcinoma es que va a presentar una cicatriz periférica, ¿no? Va a dejar, mejor dicho, una cicatriz periférica y aquí están viendo un corte histológico de cómo se ve. Esto de disposición glandular o tubular se refiere a cómo hay diferentes tipos de glándulas. No sé si se acuerdan ustedes que hay glándulas tubulares, hay glándulas acinares, ya, simplemente son glándulas, ¿ok? Los tipos, acinar, tubular, eso no es muy importante. No lo pregunto, la verdad. Eso ya es para alguien que estudie anatomía patológica. Ahora, otros datitos acerca del cáncer de células escamosas es que, como ven, tiene un foco de necrosis. Esa necrosis se hace como una cavidad. Obviamente, si el tejido está muerto, ya no sirve, se forma una cavidad, deja un espacio. Otra cosa que tienen que recordar es que como son células escamosas, recuerden que van a formar la queratina. ¿La queratina qué es? La queratina es un filamento intermedio, o sea, es parte del citoesqueleto de las células, específicamente del citoesqueleto de células planas. ¿Dónde también encuentro esta queratina? En mi piel. Recuerden que la piel se compone de epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Entonces, en la epidermis, yo tengo, ¿no?, a la capa basal, tengo a la capa de células espinosas, tengo a la capa de la granulosa, en fin, hasta que llego a la última capa de células. La última capa de células son planas, pero esta capa de células planas no tiene núcleo. Como no tiene núcleo, acumula sustancias en su interior. Eso que estoy pintando de color amarillo son esas sustancias que acumula. ¿Qué son? Son básicamente filamentos intermedios llamados queratina. Por eso es que al epitelio de la piel se le conoce como epitelio estratificado, porque son muchos estratos, muchos pisos de células. Plano, porque la última capa de células son células planas, pero como no tienen núcleo y acumulan queratina, se conoce como queratinizado. Entonces, ¿de quién es la queratina? De las células planas. Acá se ha cambiado por células planas, entonces, ¿qué van a producir? Queratina. Esta queratina no es que va a proteger al epitelio, no va a producir como la barrera de queratina de nuestra piel, sino que esta queratina se comienza a acumular y acumular así como un rollo de queratina. Ya, a ese rollo de queratina se le conoce como perlas de queratina, o también conocidas como perlas córneas, porque en el epitelio de nuestra piel, a ese estrato o a esa capa de células llenas de queratina se le conoce como estrato córneo.
Entonces, acá también en el pulmón, a eso se le conoce perlas de queratina o perlas córneas, que son básicamente células epiteliales llenas de queratina. Y son células planas, anucleadas. Otra cosa que caracteriza son los puentes intercelulares. Recuerden que igual, mejor lo dibujo acá a la izquierda. Recuerden que en el epitelio de la piel, no sé si ustedes recordarán, que en el estrato espinoso, que es este segundo estrato, entre las células habían como unos puentes celulares, que no son más que los desmosomas o uniones celulares entre célula y célula. Es lo que estoy pintando de verde. ¿Ok? Igual, acá el epitelio del bronquio se está convirtiendo en un epitelio estratificado plano, ¿no? Es una metaplasia escamosa. Entonces, también entre ellos, ¿qué va a haber? Uniones, esas uniones entre células epiteliales. ¿Cómo se llaman esas uniones? Desmosomas. ¿Y cómo se ven bajo el microscopio? Como puentes celulares, ¿no? Puentes entre células, intercelulares, mejor dicho. Finalmente, cáncer de células grandes, algunos factores de riesgo, igual ser hombres, la edad, bueno, esto ya les mencioné. A este cáncer, ¿por qué se les caracteriza? Porque no sé si ustedes se dan cuenta, pero miren estas células que tienen núcleos gigantes. ¿Cómo yo sé que los núcleos son gigantes? Porque normalmente yo debería tener acá la célula, un poquito de citoplasma, un poquito no, regular citoplasma, y recién dentro de ese citoplasma debería estar el núcleo, con su nucleolo chiquitito. Pero aquí estas células tienen el núcleo tan grande que no se ve el citoplasma alrededor del núcleo, casi no se ve. Y el nucleolo, que es esa sustancia basófila circular muy al centro, se ve también muy grande. Entonces son básicamente células con núcleos grandes y nucleolos igual grandes prominentes. ¿Dónde se localiza? Periferia. Porque ¿cuál era el único central? Escamosas. ¿Ya? Esto. Bien, chicos, ¿pueden reaccionar, por favor, con el emoticón que deseen si se entendió o hay algo que no se entendió? Marco, Annelies. Marco dice que sí. Annelies, ¿estás ahí? Ya, bueno. Esto que está aquí abajo, de secreción de beta-HCG y esto es síndrome paraneoplásico, es muy, pero muy importante. Fijas preguntas de exámenes. Te van a poner tumor que secreta beta-HCG. ¿Cuál de los siguientes es? Obviamente te van a poner algún dato extra más. ¿Cuál de los siguientes es? Y al toque tú vas a marcar que es el de las células grandes. Tumor que secreta tumor que tiene un síndrome paraneoplásico por tal y cual cosa que les voy a explicar en un momento. ¿Qué van a poner? Cáncer de células escamosas. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Un síndrome paraneoplásico es un conjunto de signos y síntomas que se produce por la secreción de una determinada sustancia de las células tumorales. Normalmente en nuestro cuerpo la hormona paratiroidea, no, ese no es. Si esta es la tiroides, la hormona paratiroidea, que se secreta en la glándula paratiroidea, lo que hace es decirle al hueso que rompa todo el calcio, todos los minerales que tiene ahí adentro, para que esos minerales se vayan a la sangre, ¿no? Para que haya más calcio en sangre. Eso debe ocurrir normalmente. Pero en este caso, este tumor es el que por sí mismo va a producir esa hormona paratiroidea. ¿Cómo se llama cuando un tumor produce cuando cualquier otra estructura, cualquier otro tejido produce una hormona que no debería producir? Se llama secreción ectópica. Ectópico quiere decir fuera de lugar. ¿Okay? Y a esta PTH que se produce de forma ectópica por este tumor se le conoce como PTHRP.
Es el nombre especial que adquiere para determinar que no es una PTH normal, sino es una PTH de ese tumor que se está secretando ectópicamente. Entonces, ¿qué va a producir esta PTHRP? Lo mismo que una PTH normal, que aumente el calcio en sangre, o sea, que produzca hipercalcemia. Y la hipercalcemia va a producir determinados signos y síntomas que lo vamos a ver en otra clase de alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, a esos signos y síntomas que se produce por la secreción ectópica de PTH, que produce hipercalcemia, específicamente producida por este tumor, se le llama síndrome paraneoplásico. En el caso de las células grandes, la secreción ectópica va a ser de esta hormona, que es la beta-HCG, que como ustedes saben está relacionada a la gestación, a la fertilidad. Pero en este caso, cuando se secreta beta-HCG de manera ectópica, lo que va a estimular es a la secreción de prolactina y consiguientemente al aumento de secreción de la glándula mamaria. Por lo tanto, va a producir primero agrandamiento de la glándula mamaria, o sea, ginecomastia, ya sea que el cáncer esté en hombres o en mujeres y que hayan secreciones de esta glándula, o sea, galactorrea. Esos son las dos fijas, otros dos datitos fijos. Ahora, salimos de las no pequeñas, salimos de las más tiernas y nos vamos a las más chiquitas pero agresivas, al cáncer de células pequeñas. También se le conoce como cáncer microcítico. Cítico viene de célula, micro chiquitas. Pero a pesar de ser muy agresivos, afortunadamente son poco porcentaje. ¿De qué células deriva este tipo de cáncer? De las células APUT, o también conocidas como células progenitoras neuroendocrinas bronquiales. Estas células son básicamente células que se caracterizan por tener un núcleo en sal y pimienta. O sea, es un núcleo cuya cromatina está tan dispersa y a la vez hay como focos de cromatina condensada, otros como cromatina descondensada, la eucromatina, la feocromatina, y se ve así, como una sal y pimienta del núcleo. Así, miren esta otra célula que está acá, lo voy a señalar con la flecha verde. Miren, ese núcleo está con la cromatina, pero hecha pelotas a un lado, luego libre a otro lado, entonces se ve más oscura a un lado, luego se ve más claro. O sea, es una sal, es como echar sal y pimienta a la pizza y se ve como todo muy disparejo, ya, igual. Así se ve el núcleo de la célula. Y estas figuras mitóticas que ustedes ven acá se encuentran bajo el microscopio porque recuerden que es una célula muy agresiva. Como es muy agresiva, pues no es que esté durmiendo, está pues que se replica a cada segundo, a cada minuto, ¿no? Cada vez, cada multiplicación te produce 2 células, otra multiplicación más te produce 4 y así sucesivamente. Estas células también se caracterizan porque poseen la cromogranina A, la sinaptofisina y la enzima enolasa, ¿ok? Entonces, si ustedes ven que les colocan en una pregunta, cáncer de células que producen la enzima enolasa, la cromogranina A y la sinaptofisina, al toque vas a marcar que es un cáncer de células pequeñas, muy agresivas, microcíticas, porque esas sustancias se encuentran en ese tipo de células. Ya. ¿En quiénes es más frecuente? Bueno, es indistinto, hombres o mujeres, pero acá sí mucha especial atención. Este es el cáncer que está más fuertemente asociado a tabaco. O sea, acá hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de células pequeñas, que una persona puede tener este cáncer por la edad, mayor edad, por el tabaquismo. O sea, son varios factores, incluso algunos otros más que no están mencionados acá. Pero si yo les hablo de células pequeñas, ahí no tienen que pensar que es por la edad, no, o sea, el que está mejor descrito como factor de riesgo es tabaco. Yo les digo células pequeñas, al toque yo pienso en tabaco. Si yo les digo células escamosas, yo digo, ok, tabaco es un factor de riesgo, sí, pero no es que está fuertemente asociado, o sea, hay otros factores de riesgo, ¿ya? Entonces, 99, 90, más del 90% de los casos de cáncer de células pequeñas
O sea, más del 90% de los pacientes que tú veas que tengan cáncer de células pequeñas te van a decir, yo fumaba. ¿Ok? ¿Dónde se localiza este cáncer? Central. ¿Recuerdan cuál era el otro que se localizaba centralmente? El de células escamosas. No se olviden, ¿ok? Entonces tenemos en total 4 tipos de cánceres. 3 de células no pequeñas y 1 el de pequeñas. El central de células no pequeñas, el escamosas, localización central. El de células, el de células pequeñas, localización central igual. Entonces, los otros 2 que nos faltan son de localización periférica. El adenocarcinoma y el de células grandes. Ustedes dirán, Brigitte, pero que sea central, periférico. Chicos, sí importa. Así les van a venir las preguntas. ¿Ok? Las preguntas les van a venir con características de cada uno, como siempre, de cada cosa, de cada cáncer, y les van a decir, marque, ¿qué cáncer es? Entonces les van a poner cáncer que se localiza en la periferia, que posee, no sé, formación de glándulas, que se presenta en una mujer de tantos años, marque cuál es el tipo de cáncer más probable que presenta. Y ahí tienen que marcar cuál es, ¿no? De acuerdo a las características. Ya, y miren acá está la masa central. Este es el bronquio. Y miren cómo acá alrededor del bronquio, ¿no? De manera muy irregular está dispuesto este cáncer. ¿Por qué está dispuesto así? Miren la diferencia, ¿ok? Quiero que noten esto. Este es masa central, ¿ok? Es un tumor central. Ya, pero este también es un tumor central, miren este de acá. Pero no sé si se dan cuenta la diferencia, tienen que ser muy observadores. Voy a bajarle el zoom. El cáncer de células escamosas, que es un tipo de cáncer de células no pequeñas, y recuerden, los no pequeños son más agresivos, ¿no? Así como los perritos más grandes son los más tiernos, los más, esos peluches, peluches grandes son los más tiernos, ya igual. Miren este cáncer, tiene como una disposición como circular, o sea, está circunscrito, o sea, está chiquito en un solo lugar, ahí está bonito, pero miren este cáncer de acá a la derecha, ¿no lo ven ustedes mucho más agresivo? O sea, el cáncer está pintando, se está yendo para el lado de arriba, luego se está yendo para abajo, luego se va para el centro, o sea, es una propagación como más irregular del cáncer, porque justamente como les dije, es bastante agresivo, entonces se va por donde quiere, ¿okay? Sin rumbo. En cambio, este que es menos agresivo, que es de crecimiento lento, se va creciendo, creciendo, como crece una semilla, como crece una florcita lento y así. ¿Ya? Entonces, eso nada más quería que se den cuenta. Ya, esto del efecto Azzopardi es muy importante. Una característica del cáncer de células pequeñas. El efecto Azzopardi te dice lo siguiente. Mejor con este dibujito. Te dice, hay muchas células, no, pequeñas, perdón, células APUT, que poseen, ¿no? Estas enzimas y todo, que se están dividiendo. Pero ustedes recuerden, chicos, que así como hay células que se dividen en este ambiente tumoral, también van a haber células que se van a morir. Y ustedes dirán, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo se van a morir? Si son células tumorales, son súper poderosas. Pasa, chicos, que para que un cáncer sobreviva necesita sangre, porque la sangre le lleva oxígeno, le lleva nutrientes. Entonces, ¿qué pasa si el tumor se divide tanto que en un punto, supongamos que hay 1000 células, que hay mil células, ¿ok? Que se están dividiendo y se siguen formando más y más células. La sangre que está irrigando a este cáncer va a ser suficiente para todas las células, no. En especial, no va a ser suficiente para las que estén al centro, ¿no? Si el vaso sanguíneo está en la periferia irrigando a las células de la periferia, ¿qué pasa con las células del centro? Se quedan con poquito oxígeno, poquitos nutrientes. Esas son las que mueren. ¿Ok? Por eso es que hay necrosis en el centro de estos tumores que son por lo general muy agresivos. ¿Ok? No se confundan con esto que les mencioné acá, con la cavitación de este tumor. Este tumor también tiene su foquito de necrosis, tiene su cavitación, pero como ven, es una cavitación que está al centro, pero es pequeña, es un tumor regular, entonces ahí me doy cuenta que no es un
cáncer tan agresivo como el de células pequeñas. ¿Okay? Ya. Entonces la parte central de células se muere. ¿Y qué pasa cuando una célula se muere? Cuando hace necrosis, toda su membrana celular se desintegra. Y al desintegrarse toda su membrana celular, componentes que estaban dentro de esas células se escapan. ¿Como qué componentes? ADN, ARN, en general material genético principalmente. Y ese material genético se va a almacenar alrededor de los vasos sanguíneos. Si, por ejemplo, este es un vaso sanguíneo, bueno, creo que acá lo que hemos querido graficar es un vaso sanguíneo. Esto que está de rojo es un vaso sanguíneo, ¿ok, chicos? Estas son las paredes de un vaso sanguíneo. Y lo que está de azul, lo que está acá de azul, está graficando depósitos de material genético alrededor del vaso sanguíneo, en su pared. Okay, por eso dice acá, material de ADN nuclear azul oscuro. ¿Qué significa la azul? No sé. Bueno, depositándose en la pared de los vasos pequeños, capilares, vénulas, ¿no? Ya. Ese es el efecto Zopardo, ¿no? Descrito por el profesor John Zopardo, como dice. Ya. Algo más que tienen que saber acerca del cáncer de células pequeñas es que otra similitud, aparte de la localización que tiene con el de células escamosas, es el de ser también un cáncer que produce síndrome paraneoplásico. Aparte de producir la secreción de PTHRP y produce hipercalcemia, también te puede producir CIHAT, también te puede producir el síndrome de Lambert-Eaton. ¿Cómo te produce el síndrome de CIHAT? El síndrome de CIHAT te produce porque estas células tumorales van a secretar de manera ectópica la hormona antidiurética, o también conocida como vasopresina. Esta hormona se debería producir en el hipotálamo, luego mandado a la neurohipófisis y luego hacia los riñones. ¿Para qué? Para retener agua por los riñones. Por eso se llama antidiuresis. Los riñones deberían producir orina y eliminar orina. Pero, como está con esta hormona antidiuresis, ya no producción de orina, retener líquido. ¿Ok? Entonces, a eso se le conoce como secreción inapropiada de la hormona antidiurética. CIHAT o CIAD, como lo acabo de escribir acá, es una secreción ectópica inapropiada. No debería producirse esa secreción, pero sí se está produciendo. Y el síndrome de Lambert-Eaton es cuando se producen anticuerpos. Estas células cancerosas producen anticuerpos que van a atacar a un receptor que se llama a un canal, que es el canal de calcio, dependiente de voltaje, si mal no recuerdo, que este canal está en el músculo. Les voy a dibujar acá, supongamos que este es el músculo. Estas son las fibras musculares. Aquí está el canal que debe ingresar calcio. ¿Para qué es importante el calcio? Para la contracción, obviamente. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando obviamente luego la neurona ya liberó su acetilcolina, ya le dijo al receptor de acetilcolina que se contraiga el músculo, entonces el canal dice, ok, voy a ingresar calcio para obedecer tu orden, ¿no? Para que se contraiga el músculo. Pero estos autoanticuerpos vienen acá y agarran a este canal. Si agarran al canal y por lo tanto impiden que se una al que transporte calcio, ya no va a haber contracción, va a producir debilidad muscular. Ese es el síndrome de Lambert-Eaton, la presencia de autoanticuerpos contra el canal de calcio, y acá estamos viendo una de las causas, la secreción de estos anticuerpos. Ojo que aquí en el cáncer de células escamosas también podría haber secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿ok? También. No es que sea exquisito solo para PTH. No, si tiene la capacidad de secretar ectópicamente PTH, también de hormona antidiurética. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Antes de que yo les haga las preguntas.
Ya, entonces les voy a mostrar aquí las preguntas, cómo hacen las preguntas de cáncer de pulmón en el examen de salud, ENAM, recientado, que van a ver que son, pero preguntas pero muy fáciles y las vamos a resolver juntos, ¿ok? Ustedes me van a dar las respuestas ustedes y luego vamos a discutir cuál es la respuesta correcta. Ya. Muy bien, chicos, entonces, preparados. Marco, Annelies, Camila. Dice, acude a consulta, voy a hacerlo más grande. Acude a consulta un paciente varón de 60 años de edad con antecedente de tabaquismo. Entonces, si ya te dicen que está expuesto al tabaco, ya vas dirigiendo cuál es tu respuesta. En las últimas semanas tienes síntomas de cáncer de, baja de peso, lapsus. Recuerden que un paciente con cáncer baja de peso porque el tumor es el que está consumiendo el oxígeno y nutrientes que debería ir al resto de las células. Entonces, como el tumor está consumiendo toda la energía, las demás células dejan de funcionar adecuadamente, la persona pierde peso. ¿Okay? El tumor es el que está ganando. Asociado a tos con sangre. Como ya les mencioné, el tumor de pulmón, en general, todos los pulmones tienen mucha llegada de vasitos sanguíneos de sangre, ¿no? Entonces, si el tumor está siendo irrigado por mucha sangre, pero a su vez estos vasos sanguíneos se pueden romper porque son vasos muy débiles, son vasos anómalos los que están alrededor del tumor, puede la persona toser, porque la tos es un reflejo, esa sangre que se está expulsando en los vasos sanguíneos porque se están rompiendo. ¿Okay? Por eso es frecuente, por ejemplo, te dicen paciente con heces con sangre, allá tú al toque piensas hay un tumor en el colon porque ese tumor está altamente irrigado y por ahí está saliendo la sangre, ¿no? Igual, tos con sangre, allá hay un tumor en las vías aéreas. El médico, quien lo atiende, sospecha un proceso de expansión pulmonar, por lo que se le solicita una radiografía de pulmón. Y miren cómo viene esta pregunta. Esta pregunta me parece en AMO de salud. Al final va a salir de qué examen es. Se le solicita una radiografía de pulmón donde se evidencia lesión nodular en zona periférica. Según estos datos, chicos, y según cuál es el más frecuente, ¿en qué tipo histológico sospecharía? Carcinoide. Carcinoide es un tipo de células pequeñas, pero la verdad es raro. De células grandes, adenocarcinoma, epidermoide. ¿Qué tienen que basar acá su respuesta o en qué tienen que basar su respuesta? En la localización y en el tabaquismo. Y en cuál es el más frecuente. Yo les dije ya un poco las frecuencias. El de pequeña será tanto, el de grande será tanto, dentro del de grandes, perdón, el de no pequeña será tanto, dentro del de no pequeñas había tanto y tanto y tanto. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál marcaría? Escriban por el chat, por favor. Lo mismo que Marco. Ah, ya, Annelies. Marco, Camila, Annelies. ¿Cuál marcarían? Les voy a dar los datos clave. Zona periférica, tabaquismo, el más frecuente. ¿Cuál marcarían, chicos? Ojos. Vamos, chicos, nos faltan 20 preguntas. Adenocarcinoma. Ya. Annelies dice adenocarcinoma.
¿Cuál de las siguientes patologías se asocia con mayor frecuencia a cáncer pulmonar? Yo les mencioné, chicos. Tenía que ver con la mucosidad. Muy bien, Marco. Ah, no, espera, pensé que habían respondido la otra. ¿Cuál es? Bueno, ya les dije la respuesta. Ya, la 1, realmente hay que corregir un concepto, ¿ok? Les he dejado la respuesta, la que han marcado de no. A lo mejor les corrijo ahorita, porque si no vamos a perder tiempo. Ya, miren, chicos, a ver, recapitulando. Aquí está. Ya, a ver, chicos, este es el esquema madre de cáncer pulmonar y no se tienen que equivocar. Recuerden que habíamos visto que en no pequeñas habían 3 tipos, adenocarcinoma, escamosas y grandes. Ya, nunca se olviden, el del centro, escamosas, está al centro. Adenocarcinoma y grandes está en la periferia. Hasta ahí creo que lo han pensado bien, ¿no? Porque adenocarcinoma periferia. Ya, pero el tema es que adenocarcinoma, lo voy a mejor escribir acá porque creo que no me escuchan. No relación tabaco. Los que más se asocian frecuentemente al tabaco son escamosas grandes. ¿Ok? Ya. A ver, ahora, ¿cuál es el tipo de cáncer de pulmón más frecuente, chicos? Vamos. ¿Cuál marcaría? ¿Cuál es el tipo de pulmón? ¿Cuál es el tipo de cáncer de pulmón más frecuente? ¿Cuál marcaría? Los que han estado atentos responderán. Vamos, chicos. Exacto, adenocarcinoma, ¿no? Es el más frecuente dentro de los no pequeños. ¿Cuál es el síndrome paraneoplásico de mayor probabilidad que se presenta en el cáncer pulmonar? ¿Cuál es el que hemos visto? Esto que está en varios, o bueno, que estaba en 2. Exacto, hipercalcemia. A ver, Marco dice, técnicamente el más frecuente es el de escamosos, pero el que le sigue es a él. Ya. Un varón de 70 años de edad con antecedente de tabaquismo, 60 cajetillas al año, acude a consulta por presentar tos y pérdida de peso. Menciona que en fechas recientes se ha experimentado un oscurecimiento de la piel. En la radiografía torácica se observa una masa sospechosa de cáncer a nivel del ilio izquierdo. O sea, ilio quiere decir que está al centro. ¿Ok? Entonces, una masa está al centro. La persona ha fumado. Tiene síntomas de cáncer. Te dicen que tiene hipocalemia. ¿Cuál es el diagnóstico histopatológico más probable? Ya, esto de la hipocalemia les puede servir, sí, pero más es por la localización y el antecedente de cáncer, de tabaco, perdón. ¿Cuál marcarían ustedes? Mejor marcamos las respuestas que ustedes me digan. Vemos nuestro porcentaje de aciertos, desaciertos, cuánto sacaríamos de nota en este examen y continuamos. ¿Cuál marcarían, chicos? Ya, el de células escamosas. El de células escamosas es lo mismo que epidermoide, ¿ok? Viene de epidermis. Ya, a ver, central, estaba aquí. Ya, y te dicen el más probable. Dice, 75 años, pérdida de peso, tos con expectoración, además tiene dolor de cabeza, está adelgazado, pálido, polipneico, pulmones normales. La masa es parailiar, o sea, es una masa central. Y te dice que en la tomografía encuentras metástasis. O sea, ¿es un tumor agresivo o no agresivo?
si ya le están encontrando metástasis. ¿Cuál marcaría? ¿Cuál marcarían, chicos? Como les digo, las preguntas que están acá son preguntas full de Ename Salud. Y como ven, todo lo que preguntan es tal cual lo hemos visto en el esquema. ¿Cuál marcarían, chicos? Las claves son masa central y metástasis. ¿Cuál es más probable que encuentres con metástasis ya? ¿Pequeñas, no pequeñas? Vamos, chicos. Todas las preguntas son de esto. Y a ver, Marco dice macrocítico. Macrocítico, o sea, el de no pequeñas. En realidad, más que ser macrocítico, la denominación de las no pequeñas, o sea, a las no pequeñas simplemente se les deja como no pequeñas, más que ser macrocítico. A las que sí les dicen microcíticos son las de células pequeñas. Ya. Masa parailiar derecha. Ah, ya, acá también dice macrocítico, ¿no? Ah, ya, bueno. Yo no lo conocía así, pero bueno. Masa parailiar derecha. Ya, a ver. Al final vamos a ver nuestro puntaje. Varón de 60 años, fuma 15 cigarrillos al día desde los 25 años de edad. 35 años fumando. Hace un mes presenta expectoración hematoica escasa, a la radiografía un nódulo paratraqueal derecho de 3 centímetros de diámetro. Ya, este dato, este tamaño es importante porque en cáncer de pulmón, o bueno, en tumores de pulmón te dicen, si el tumor mide menos de 3 centímetros, es probable que sea benigno. O sea, es probable que sea un tumor no tumor, o sea, no tumor maligno, no cáncer, sino tumor benigno. Luego dice, biopsia por broncoscopía es un cáncer y el estadiaje es un estadiaje T1. Y acá te preguntan tratamiento, ¿no? Ya, bueno, les voy a dar el tratamiento. El tema con el tratamiento es que si es un cáncer que es de células no pequeñas, o sea, es un cáncer que no es muy agresivo, entonces simplemente cirugía, ¿ok? Ahora, ¿se podría hacer cirugía de radioterapia? Radioterapia es como una forma de disminuir el tamaño del tumor. Pero por lo que es un estadio T1, tú imagínate un tumorcito así como una pelotita, como un limoncito ahí que está en el tejido, entonces lo extirpan. Ya. Cuando se hace quimio o radioterapia, eso es ya cuando no puedes operar. Cuando no lo puedes operar, le haces de frente quimio para ver esto que reduzca el tamaño. Ya. Siguiente, en la semiología de una neoplasia pulmonar, ¿cuál de las siguientes manifestaciones no se presenta? Ya, esto todavía no lo vamos a ver, esto es de complicaciones, que está en la diapositiva. Vamos a marcar esto de acá. Que obviamente no es, porque sí hay expectoración hemoptóica, o sea, sí hay expectoración de sangre. Ya, esta de acá. Miren, ¿cuál marcarían ustedes? ¿Cuál marcarían, chicos? Muy bien, estratificar escamoso, exactamente. El tumor benigno más común de pulmón, ya, esto se refiere no a cáncer, obviamente son tumores benignos. La verdad, acá no sabría decirles, mangioma no me suena benigno, me suena que es de la capa de células musculares, leiomioma. Hamartoma tampoco, carcinoides, a ver,
¿Cuál es el tipo tumor benigno más frecuente? No, es que hemangioma no puede ser porque el hemangioma tiende a ser más agresivo. A ver, lo vamos a dejar para el final. Ya. ¿Cuál de las siguientes patologías se asocia con mayor frecuencia a cáncer pulmonar? ¿Recuerdan, chicos? Vimos una patología que tenía relación con con la hiperplasia, con la proliferación de las células musculares, perdón, de las células productoras de mucosidad. ¿Cuáles serían esas? Lo vimos también la semana pasada, o bueno, en la clase pasada. Tú estuviste, Annelies. Vimos patologías en las que un trabajador, ya, bronquiectasis puede ser, pero vimos patologías en las que un trabajador estaba muy expuesto a, a tóxicos de su trabajo, no tóxicos, sino sustancias inorgánicas del trabajo, ¿no? El asbesto, el sílice, exacto, la neumoconiosis. ¿No te acuerdas que producía la asbestosis? Era el que con mayor frecuencia se asociaba a cáncer de pulmón. Ya, luego, mujer de 66 años con cáncer pulmonar iniciada en una tumoración parailiar izquierda. En la evaluación se encuentra compromiso metastásico cerebral, suprarrenal, óseo. Ya. ¿Este tumor es agresivo o no es agresivo? Sí, está con metástasis. Entonces, si es agresivo o si no es agresivo, ¿cuál marcaría? Miren cómo vienen las preguntas, para deducir prácticamente, para entenderlas, para razonar. Eso es lo que ha estado en el esquema. ¿Cuál marcaría? A ver, Marco dice tumor carcinoide. Tumor carcinoide, chicos, a ver, les voy a mostrar el esquema, ¿ya? El esquema general de los tumores de pulmón es este. Ya, estos ya los conocemos al revés y al derecho. El de no células pequeñas, ¿no? Son tres: adenocarcinoma, escamosos, células grandes. Ya, eso ya los conocemos hasta el cansancio. Pero hay uno más que yo les enseñé el día de hoy, que era el cáncer de células pequeñas, ¿no? Que es este de acá. Ya, pero hay otros tipos de tumores que son realmente bastante raros. Está el que menciona Marco, tumor carcinoide, y está el carcinoma neuroendocrino de células grandes. Ya, estos tres, el que ya hemos conocido ahorita, el de células pequeñas, el de neuroendocrino, tumor carcinoide, son tipos de cáncer que derivan de células neuroendocrinas. Por ejemplo, el de células pequeñas ya vimos que derivan de las células APUT. Ya, acá hay otras dos más, de células grandes, bronquial carcinoide. ¿De qué se diferencian o en qué se diferencian? Básicamente de las características bajo el microscopio. O sea, lo observo bajo el microscopio y veo que el de células pequeñas es un tanto diferente al de las grandes, neuroendocrinas, carcinoide. ¿Okay? Pero en realidad carcinoide casi nunca les van a preguntar. Aquí es muy, muy poco frecuente. Aparte, para que te digan que es carcinoide, como ven acá, tiene que estar relacionado con otros tumores, con otros síntomas, incluso del tracto gastrointestinal. ¿Okay? Entonces, no se vayan por carcinoide, y váyanse a lo más frecuente. Entonces, aquí, yo les he mencionado, y comenzamos la clase con eso. ¿Cuáles son los más agresivos? ¿Y cómo yo sé que es agresivo? Porque acá me dice que ya está, que se va a todos los órganos. Miren, se ha ido al hígado, se ha ido al hueso, se ha ido a la glándula suprarrenal. ¿Cómo se llama el cáncer pulmonar más agresivo? ¿Es de células no pequeñas o es el de células pequeñas? Ya les estoy soplando demasiado. Claro, exactamente. Las células pequeñas, los perritos pequeños, los más agresivos, ¿no? Ya. Ya les estoy ayudando. Quiero sacar 20 en este simulacro, chicos. Este es un simulacro de QXMedic, es para banquear exámenes pasados de salud de NAM.
y no quiero arruinar mi ranking con un 0 de nota, ¿ok? Entonces, quiero que ustedes me digan la respuesta y luego les corrijo. ¿Cuál de las siguientes patologías es la causa más frecuente? Ya, bueno, esta. A ver. Se lo voy a explicar de una vez. Mejor con esto de acá, mejor con mis apuntes. No, mejor primero esto. Ya, este es el esquema, lo que está arriba ya lo vimos, los tipos de cánceres de pulmón. Ya, pero lo que está abajo son como cositas adicionales que también preguntan. Por ejemplo, primero, el diagnóstico. El diagnóstico de un cáncer es con biopsia. O sea, agarras el tejido, lo colocas bajo el microscopio, lo ves, y si ves células cancerígenas, igual cáncer. Ese es el diagnóstico. Ahora, hay dos formas de hacer la biopsia. Imagínate, voy a acercar un poco más esto. Imagínate que entras acá a través de la tráquea, luego entras y llegas al bronquio con un tubito, ¿ok? Con un tubito, y por dentro haces la biopsia de este tejido que está al centro. Ya, a eso se le llama broncofibroscopía. Entonces, ¿para qué tumores me sirve la broncofibroscopía? Para los que tienen localización central. En cambio, las biopsias percutáneas con aguja son para los que tienen localización periférica. Son así. Entras con una aguja a través de la piel, percutánea es a través de la piel, y agarras ese tumorcito que está en la periferia. Como está en la periferia, pues fácil, entro a través de la piel y lo encuentro. Esto no podría ser con un cáncer que está central, porque si no, ¿hasta dónde tendrían que entrar la aguja? Hasta el corazón, hasta la tráquea. No, pues mejor entro por la tráquea, con la broncofibroscopía. Esas son las dos formas de diagnosticar con biopsia el cáncer. ¿Ok? Entonces toman la muestra, lo llevan al laboratorio, esperas un par de días a que te digan, ok, he visto que son células pequeñas, he visto que son células grandes, he visto que son glándulas, he visto que son muy indiferenciadas y así. Ahora, ¿cómo es el manejo? Como les dije, un tumor es un tejido anómalo. Entonces, si es un tejido anómalo, uy, pensé que alguien había escrito, ya. Si es un tejido anómalo, esto lo que puedes hacer es cortarlo. Así como cuando viene en tu ropa una etiqueta, no sé, de Saga, de Ripley, ¿qué haces? Lo cortas porque no lo quieres. Y simple. Pero ¿qué pasa si esa etiqueta no es que estés a un lado, sino que esa etiqueta es en todo tu polo? O sea, que tú te has comprado el polo y el estampado del polo dice Saga Falabella. Imagínate que no es una etiqueta así bonita a un costado que tú puedes cortar, sino que el estampado de tu polo dice Saga Falabella, Metro, la sabía. En este caso, podrías cortar el logo, el estampado. No podrías cortar el estampado porque te vuelas todo el polo. Igual, si tienes un cáncer, supongamos que esta es la tráquea, si tienes un cáncer que abarca todo el bronquio, que se ha expandido a la tráquea, o si tienes un cáncer que se ha ido al cerebro, se ha ido al hígado, vas a poder cortar todo eso. O sea, vas a poder cortar parte del hígado con el tumor, todo el bronquio con el tumor, parte del cerebro con el tumor. ¿Se puede hacer eso cuando ya hay metástasis? No. Entonces, cuando un cáncer se torna así feo, como un estampado que está en todo y no lo puedes borrar simplemente cortándolo, lo que haces es quimioterapia. O sea, un medicamento va a ingresar al cuerpo, ¿ok? Puede ser vía oral, puede ser endovenosa, pero quimioterapia viene de químico, es un químico, puede ser una pastilla, como les digo, puede ser a la vena. Esto que va a distribuirse por toda tu sangre, se va a distribuir por todo tu cuerpo, va a llegar hasta el tumor que está en el cerebro y va a comenzar a atacar el tumor. Luego va a llegar hasta el hígado y va a comenzar a atacar ahí el tumor en el hígado. Luego va a ir al bronquio y va a atacar ahí el bronquio, al tumor del bronquio. ¿Okay? Esa es la quimioterapia. Busca atacar al tumor en diferentes localizaciones porque es una terapia sistémica para todo el cuerpo y que no implica cirugía. Entonces, ¿qué hago cuando tengo un tumor bonito, un tumor de crecimiento lento, que está ahí bien redondito? Lo corto. ¿Con qué? Con cirugía. Se llama resección. Resección es resecar, extraer. Resección quirúrgica. Y como dice acá, solo en estadios tempranos.
O sea, estadios tempranos se refiere a que el tumor recién está creciendo. Pero estadios tardíos significa que puede ser un tumor, un cáncer de crecimiento lento, pero que ya creció demasiado en el bronquio, entonces no hay forma de cortar todo el bronquio. Entonces, ahí ya se le puede poner o se le puede agregar quimio, radioterapia. Ya, entonces acá te dicen, perdón, todavía no llegamos. Ya, finalmente, complicaciones. Las complicaciones se refiere a ese tumor que otras cosas, que otras circunstancias, o a qué otras circunstancias me puede llevar a todo esto. Síndrome de vena cava superior, compresión, tumor de Pacmos. Y ustedes se preguntarán, Brigitte, ¿qué estás hablando? No entiendo, yo me quiero ir. Ya. Si yo tengo acá, alrededor de la tráquea, al tumor, ¿cuál podría ser una complicación? Que ya no me pase el aire. Si ya no pasa el aire, el pulmón se atelectasia, ¿no? No sé si ustedes habrán visto en medicina 1 que cuando hay una obstrucción intrínseca de las vías aéreas, el pulmón colapsa, atelectasia, ¿no? Por obstrucción. Bueno, este es un caso. Pero imagínense que el tumor está arriba, en la parte del lóbulo superior del pulmón. El tumor está muy arriba. Puede comprimir estructuras del cuello, porque recuerden que el ápex del pulmón sale a través de la región supraclavicular. Entonces puede comprimir estructuras, nervios del plexo cervical que estén acá, del plexo axilar, perdón. ¿Ok? Entonces también el nervio vago está pasando muy cerca del pulmón, ¿no? Hacia el centro del pulmón, ¿no? Entonces puede comprimir ese nervio vago. El pulmón también está cerca del esófago, puede crecer y comprimir el esófago. Si comprime la vena cava superior, síndrome de vena cava superior. Si está muy arriba y comprime nervios, tumor de Pancoast. Entonces, en resumen, chicos, Annelies, Marco, Camila, ¿cuáles son las complicaciones de un tumor o un cáncer pulmonar? Compresión de estructuras adyacentes. Y les voy a mostrar acá porque no lo tengo en PPT, no me di el tiempo de hacer esto, el esquema. Pero este es el síndrome de la vena cava superior. Como dice acá, el tumor comprime la vena cava superior, por eso se llama así el síndrome. No hay más vuelta que darle. Si yo comprimo la vena cava superior, la sangre venosa que se lleva a esa vena, ¿se va a poder drenar al corazón? No. Entonces, como la sangre venosa no baja al corazón porque esa vena cava superior está obstruida, miren cómo la cara de la persona se comienza a hinchar y comienza a adquirir una coloración más oscura, ¿no? Rosa, morada, más oscura. Ese es el síndrome de la vena cava superior. También incluso acá, miren cómo la sangre venosa de las extremidades superiores se está guardando, se está quedando ahí porque no puede drenarse en el corazón. Recuerden que toda la sangre venosa de miembro superior, ¿no? Derecho, izquierdo, todo el miembro superior drena en la vena cava superior, ¿no? Por el tronco, ay, me olvidé el nombre de este tronco. Acromio, no, sí, acromio clavicular, ¿no? Toraco, ay, no, bueno, ya me olvidé el nombre del tronco de la vena, pero bueno. Ya, luego está la compresión del nervio vago, que va a generar ronquera, porque recuerden que el nervio vago, va a dar el nervio laringio recurrente, y ese nervio va a inervar a las cuerdas vocales, a los músculos de las cuerdas vocales, y por lo tanto va a generar ronquera. También la compresión del nervio vago va a generar parálisis del diafragma, porque recuerden que inerva el vago al diafragma. La compresión del esófago genera disfagia. Obviamente, si el esófago sirve para que la comida pase a través de él, si el esófago está comprimido, ¿voy a poder pasar los alimentos? No, disfagia. El tumor de Pancoast o del surco superior es eso que les comentaba. El tumor en la periferia, como un adenocarcinoma, por ejemplo, crece tanto que comienza a comprimir los nervios, los vasos sanguíneos que están por encima de él, ¿no? En la región supraclavicular, por donde discurre todo el plexo axilar, los vasos, subclavio, vena subclavia y todos esos. Específicamente acá, al lado de la región cervical, va a estar el plexo simpático,
¿no? Recuerden que los nervios del sistema nervioso simpático tienen como una cadena ganglionar simpática, es como un collar de perlas. Imagínense un collar de perlas que está así hacia abajo. Igual, esas perlitas son básicamente ganglios del sistema nervioso simpático, ¿no? Para que funcione el simpático. Entonces, si el tumor oprime a la cadena ganglionar simpática, pues deja de cumplirse la función simpática de estos nervios. ¿Cuál es la función simpática de esos nervios? Midriasis. O sea, hacer el ojo, la pupila más grande. Como el nervio está comprimido, ya no va a haber midriasis, va a haber miosis. Otra función es que el párpado se suba, porque obviamente el sistema nervioso simpático lo que quiere es abrir tu ojo para ver las cosas en un estado de lucha o huida, ustedes ya lo saben. Entonces, si la persona no puede abrir el párpado porque el músculo elevador del párpado ya no se va a inervar por el simpático, genera ptosis, caída del párpado. En oftalmos es básicamente metidura del ojo, o sea, que el ojo se retrae, ¿no? Es lo contrario a exoftalmos, que es que el ojo protruye. Anhidrosis es que disminuye la secreción de glándula salival, glándula lagrimal. Ese es el tumor de Pancoast, tumor de compresión del plexo braquial. Les estaba diciendo plexo axilar, disculpen, plexo braquial. A todo ese síndrome, ptosis, miosis, anhidrosis, se le llama síndrome de Horner. Okay, nunca se olvide. Entonces acá te dicen, ¿cuál de las siguientes patologías es la causa más frecuente del síndrome de la vena cava superior? Ya conoces el síndrome. ¿Qué tumor va a subir hacia la vena cava superior o lo va a comprimir? El tumor de pulmón, ¿no? Específicamente el de epitelio bronquial, o sea, broncogénico. Siguiente, chicos. A ver acá. ¿Cuál marcaría? Aquí la clave es la localización. Bueno, y en general creo que el tema es de eso, ¿no? ¿Cuál marcarían, chicos? Annelies, Marco, Camila. Ya, solo lo voy a marcar yo porque está fácil, broncogénico, ¿no? Obviamente es un cáncer de pulmón. Ajá, exactamente, Annelies, muchas gracias. Ya, dice, en relación a la cuantificación del riesgo de cáncer, bueno, este es acerca de el índice tabáquico, ¿ok? No, este es un indicador de riesgo que ahorita no sabría darles la fórmula. Pero bueno, vamos a ponerle, a ver, dice, una lesión con diámetro 1.5 a 2. Es menos de 3 centímetros, así que no me orienta tanto a malignidad. Nódulos pulmonares solitarios. Bueno, si son varios, sí me orienta a malignidad. Los bordes del nódulo son festoneados, o sea, no es un tumor que esté como un limoncito, sino está como una estrella de mar, o sea, está así como muy irregular. Tiene una edad de 45-60, fuma menos de 40 cigarrillos al día. Yo le podría un intermedio, incluso intermedio alto. No, pero alto sería que tenga más de 3 centímetros. Le pondría intermedio. Ya. Paciente fumadora, radiografía de masa para ilíaca izquierda, por TAC y tiene metástasis ósea cerebral. ¿Cuál marcarían, chicos? Uy, se nos cerró por el tiempo. Ya, pero bueno, vamos a ver las respuestas. Ya. Vamos a corregir. Las primeras creo que no llegamos a corregir. La primera, paciente fumador con radiografía para iliar izquierda por TAC se evidencia metástasis. O sea, ya esta es la que vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije cuál es el más agresivo? Microcítico o de células pequeñas. Por eso esta es la respuesta. ¿Cuál es el que produce más frecuente síndrome de vena cava superior? Broncogénico. Dice acá, en la semiología de una neoplasia pulmonar, ¿cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no se presenta?
Ajá, esto es lo que ya hemos revisado, ¿no? Que les dije que les iba a explicar al final. Sí hay expectoración de sangre en un cáncer de pulmón, sí hay ginecomastia. ¿Alguien recuerda en cuál había ginecomastia? ¿Cuál de los, ya les doy pista, cuál de los tres de cáncer de células no pequeñas? Habían tres. ¿Alguien recuerda? Ya, no se preocupen, yo se los muestro. Miren, estos son los tres de no células pequeñas. ¿Ok? ¿Cuál es el que tiene secreción de la beta-HCG? La hormona beta, gonadotropina coriónica humana. No, claro, ya. Esta, cuando se secreta, estimula la producción de prolactina, y la prolactina es la que produce la galactorrea, que es mayor secreción por la glándula mamaria. Entonces, acá la ginecomastia sí es una manifestación clínica de un cáncer pulmonar, específicamente el de células grandes, que forma parte de células no pequeñas. Pancoast, ya les dije, tumor que se va muy hacia arriba, hacia el ápice y comprime la cadena ganglionar simpática, el plexo braquial. Síndrome de Clauber-Horner es el síndrome de Horner, que ya les dije, por compresión de la cadena simpática. Expectoración de sangre también es de pulmón, pero síndrome de Cartagena nada que ver. Hipercalcemia, esta recuerdo que me la dijo Annelies, muy bien, vamos a ver de qué examen es. Porque acá te coloco un video donde dice de qué examen es, pero no, perdón. Ya, miren, este es Residentado Médico 2011, por ejemplo. Y Annelies la respondió muy bien. Luego dice, ¿cuál de las siguientes patologías se asocia con mayor frecuencia a cáncer pulmonar? Qué raro que nos haya puesto incorrecta porque marcamos neumoconiosis, ¿no? Bueno. ¿Qué neoplasia pulmonar representa un peor pronóstico? Como les dije, microcítico. Miren, las preguntas vienen así súper sencillas. Solo tienen que recordar el esquema. Por ejemplo, esta pregunta de cuál es el más agresivo es de, a ver, acá dice residentado médico. Es que es el examen que uno da cuando quiere hacer la residencia, no la especialidad. Esta igual, ¿no? Tumor, adenocarcinoma, dice lesión nodular periférica. No, si es periférica, antecedente de tabaquismo, baja de peso, asociado con tos con sangre. El más frecuente, adenocarcinoma. ¿Cuál es el tipo de cáncer de pulmón? El más frecuente, adenocarcinoma. Miren, el benigno acá sale que era amartoma. Dice, en relación al carcinoma bronquioalveolar, ¿cuáles de las siguientes son verdaderas excepto? A ver, hay que ver. Dice, el bronquioalveolar es un tipo de adenocarcinoma. Ya no, estos son subtipos ya de cáncer, que no es necesario realmente saberlo. Miren, este es el que Marco me respondió que era macrocítico, ¿no? Pero acá yo les había dicho, lean bien. Es una masa que es central. Si es una masa central, habían dos opciones. O que sea escamosas o que sea microcítico. Te dice que fuma, me parece. No dice que fuma. Bueno, la otra clave para responder la pregunta es que te dice que tiene metástasis. Entonces, si tú ves a un paciente que tiene cáncer de pulmón y ya el cáncer es tan agresivo que ya llegó a otras partes del cuerpo, como en este caso al cerebro, quiere decir que es un cáncer agresivo. ¿Cuál de los dos es agresivo? Los chiquitos, pero agresivos. Entonces es microcítico, ¿ya? Esta la respondimos bien porque acá dice que es una masa central.
Aparte dice que ya tiene metástasis, entonces siguiendo la misma lógica, el más agresivo es de células pequeñas. El tipo más frecuente de cáncer broncogénico, adenocarcinoma, ¿no? Aquí está, células pequeñas, no pequeñas, adenocarcinoma no más frecuente. Luego dice acá, esta la respondió también Annelies, me acuerdo. ¿Cuál es el epitelio por el cual el cáncer de células escamosas sufre metaplasia? Estratificado escamoso. Con relación al cáncer de pulmón, ¿cuál de las siguientes variedades es inoperable? A ver, dice, ¿cuál de las siguientes variedades no se opera desde su inicio? Dice, el carcinoma de células gigantes, metástasis, sarcoma. Nuevamente me lo pregunta. ¿Cuál es inoperable? ¿Cuál de las siguientes opciones no se opera? Una metástasis no se opera. Bueno, metástasis pulmonar única, o sea, un único nódulo se podría operar. El de células pequeñas, pero si ha hecho metástasis, no. Sarcoma. Vamos a cortar esta pregunta. Esta es la que les decía, ¿no? El de la cirugía. Si un paciente presenta una lesión que es un estadio muy pequeño, o sea, es una lesión bastante simple, simplemente lo corto y ya se va. Le atinamos al riesgo, ¿no? Riesgo intermedio. ¿Cuál es el estudio para detectar cáncer? Tomografía, ¿no? No es la radiografía, porque la radiografía solo te va a decir que hay una masita, pero la tomo te va a decir un poco qué otros cambios hay. Esta pregunta creo que también ustedes me dijeron que era epidermoide, pero miren la respuesta. Acá dice masa sospechosa de cáncer en el hilo. O sea, es una masa central. Pero, como ven acá, ha experimentado oscurecimiento de la piel, tabaquismo, 70 años. Bueno, este dato de hipocalemia, que es un poco raro, todavía no lo descifro. Carcinoma de células pequeñas, ¿no? Que es más agresivo. El último. El examen de líquido pleural de un paciente varón de 60 años revela la presencia de células malignas. ¿Cuál es el cáncer que padece este paciente? Obviamente va a ser cáncer de pulmón, ¿no? Y finalmente la misma que respondió Annelies, la de la neumoconiosis. Bien, chicos, creo que hasta ahí hemos hecho suficientes, demasiadas preguntas. Este es el único esquema, apréndenlo, imprímanlo, estudienlo, como ven, de acá viene todo. Y si hay algún dato que agregar, por ahí tienen espacios para agregar estos datos. Eso sería todo, chicos. Espero realmente que hayan aprendido. Y si hay algún concepto que todavía les falta, me escriben Brigitte, eso no entendí y yo les explico. ¿Ya? Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao, Brigitte, gracias. Gracias, Annelies.